El sembrador salió a sembrar su simiente, y sembrando una parte cayó junto al camino, y fue pisoteada, y las aves del cielo la comieron, y otra parte cayó sobre la roca, y nacida se secó porque no tenían humedad, y otra parte cayó entre las espinas, y creciendo las espinas juntamente la ahogaron, y otra parte cayó en buena tierra, y cuando fue nacida llevó fruto centuplicado. Lucas 8 del 5 al 8. Así también ocurre con la cosmovisión antroposófica. A ella podemos aplicar lo que el Cristo Jesús dijo a sus discípulos para explicarles esta parábola. La semilla representa el reino de los dioses, el reino del cielo y del espíritu. Este reino del espíritu es la semilla que debe verterse en las almas humanas para dar sus frutos sobre la tierra. Pero hay hombres que con sus fuerzas del alma restringidas rechazan la cosmovisión espiritual, el reino de las entidades divino-espirituales. Los obstáculos del alma lo devoran. Esto es el caso de muchos respecto a las palabras del Cristo Jesús, y lo es también referente a la actitud de muchos frente a lo que la antroposofía quiere dar al mundo. Es como si las aves lo comieran sin dejarlo penetrar en el suelo. Hay otras almas que solo comprenden que se trata de verdades plausibles, pero verdades que no compenetran su propia sustancia y naturaleza. Serán capaces de transmitir a otros la sabiduría, pero sin haberse identificado con ella. Estas almas se parecen a los granos que cayeron sobre la roca. Otros granos cayeron sobre las espinas que no los dejan crecer. Esto significa que Cristo habla de personas las que, si bien son capaces de comprender la verdad espiritual, sus preocupaciones e intereses habituales hacen las veces de las espinas que no les dejan compenetrarse de las verdades espirituales. Hoy en día hay muchísimas almas que gustosamente aceptarían las verdades de la ciencia espiritual, pero la vida exterior las absorbe de una manera que no pueden sobreponerse a ella. Muy pocos son los hombres capaces de desenvolver en sí mismos dichas verdades con absoluta libertad. Son los que se parecen a la semilla que cae en buena tierra. Sienten el elemento antroposófico como verdad viviente, lo acogen en el alma y viven enteramente con él. Ellos son a la vez los precursores del eficiente obrar de las verdades espirituales en el porvenir. Pero nadie podrá convencerse de la eficacia de las verdades espirituales sin haber conquistado la debida confianza y la fuerza persuasiva a través de la propia fuerza interior del alma. Bueno, muy bien. No sé si de ahí tengan algún comentario, pregunta o continuamos. Bueno, entonces, esto lo habíamos leído la vez pasada, como un resumencito. Aquí es muy importante, digamos, cómo Steiner apropia esta parábola del sembrador, que Cristo la dio hace 2000 años, sobre la enseñanza del mundo espiritual, ¿no? Para ese entonces, hace 2000 años, eso parecía como algo no tan importante en el sentido de que todo el mundo sabía y esperaba, así estuviera equivocado, pero sabía y esperaba que existía un mundo más allá de la muerte, hoy un mundo espiritual. Lo que Cristo quería enseñar en entonces era como algo para el futuro. Y para esta época es muy importante, porque en esta época, no más de 5 décadas hasta ahora en adelante, es que la humanidad está sufriendo lo que se llama materialismo y ateísmo. Eso antes no existía en la humanidad, el ateísmo. Antes, por mucha, digamos, materialismo que existiera, siempre se creía por lo menos en algo espiritual. Ahora existe el ateísmo, que la academia a veces lo promulga y lo impulsa, y ese es el peligro, digamos, que en este momento, en este periodo cultural estamos viviendo. Ese ateísmo que hace, digamos, desconfiar y dudar de la existencia o no creer directamente de la existencia de esos mundos espirituales y de lo importante que es el mundo espiritual para el mundo material. Entonces, en esta época
Es la ciencia espiritual la que debe, digamos, enfrentarse a esa ciencia académica que está malinterpretando, oyéndose más allá de los límites que la ciencia en rigor puede hacer con la verdad. Si hay un materialismo o un ateísmo en la ciencia, es porque se ciega o se fanatiza hacia ese punto de vista. Si fuera más abierta a la verdad, debería ser humilde y aceptar que debe existir algo más allá de lo material, algo que está por encima de lo material y explica los misterios que actualmente la ciencia no puede resolver porque solamente lo busca en el mundo material. Entonces, eso es lo interesante. Bueno, voy a seguir leyendo. No es prueba en contra de la eficiencia de la verdad espiritual si en unas u otras personas aún no se nota su efecto sobre lo físico. Por el contrario, se puede decir que se debe considerar como una prueba de lo sano de la verdad espiritual el hecho de que frecuentemente ejerce un efecto negativo en poderosos cuerpos físicos. Así, por ejemplo, cuando un niño de débil salud física, porque desde muy temprano solo haya respirado el aire contaminado de una gran ciudad, no se recupera la salud si de repente cambia la atmósfera sana y fresca a las montañas, sino que podrá enfermarse aún más, justamente porque no resiste tal influjo. Así como esto no constituye un argumento contra lo sano del aire de la montaña, así tampoco sería una prueba contra el efecto de los conocimientos espirituales si estos, al penetrar en ciertas naturalezas humanas, pueden causar perjuicios temporales, pues esos conocimientos chocan con lo que desde siglos y milenios ha venido heredándose en los cuerpos humanos, y esto es algo que no concuerda con esas verdades. En el mundo físico aún podemos buscar las pruebas para estos hechos. Debemos compenetrarnos de esos conocimientos, y así quedaremos convencidos de su verdad. Si bien puede haber pruebas de indicios en el mundo exterior, es preciso penetrar en las profundidades para ganar la convicción de que si los conocimientos antroposóficos parecen ser chocantes, es porque se enfrentan con condiciones malsanas dentro de la humanidad. La sabiduría espiritual es sana, lo que no siempre puede decirse de los hombres. Por esta razón es comprensible que ahora no se revele todo el contenido de esa sabiduría, ya que de otro modo haría demasiado daño. Los hombres de cierta naturaleza quedarían con sus fuerzas quebrantadas, del mismo modo que la salud física por el efecto del aire de la montaña. Solo paulatinamente pueden revelarse las grandes sabidurías, y esto conducirá a mejor salud de la humanidad. Bueno, no sé si tengan algún comentario, pregunta o continuamos. Hola, Santi, pues se entiende, pero se podría dar como un ejemplo de cómo se afectaría si se dan a conocer esa información ahora a todo el mundo. No, no me queda claro. Sí, 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 para nosotros es un poco raro porque nosotros hemos aceptado de buena manera y de muy buena voluntad desde el comienzo prácticamente las enseñanzas antroposóficas. Eso no hay una explicación para mí más razonable que decirles que es porque nosotros seguramente en vidas pasadas nos hemos esforzado en seguir este camino espiritual, ¿no? No hay otra explicación lógica, porque para la gran mayoría de las personas de este momento, de esta generación y de este tiempo, le es muy difícil aceptar de buenas a primeras la ciencia espiritual, que existe un Lucifer, Luciferes, que existe Arimán, Arimanes, que hay planes para que la humanidad se venga abajo, pero asimismo hay planes para que la humanidad, con ayuda de jerarquías del mismo Cristo y la Virgen María, haya, vaya a superar esas pruebas, que existe una ley del karma, que existe un juicio después de la muerte según sus obras en la vida, eso la gente no lo quiere aceptar tan fácilmente. Y eso que la gran mayoría de las personas son buenas personas, son de buena voluntad, pero el querer aceptar estas cosas a veces se rechaza. ¿Qué pasa? Cuando el organismo rechaza estas ideas, parece ser, para nosotros nos es imposible comprenderlo porque no lo vivimos, no nos tocó eso, pero parece ser que cuando uno rechaza ciertas ideas, el organismo se enferma,
como que se estresa algo. Entonces, a veces conocer la cruda verdad de que sí hay un juicio después de la muerte, de que hay seres malos que quieren perjudicar a la humanidad, eso como que no se quiere aceptar. La gente prefiere aceptar un solo mundo material donde solamente lo que, digamos, el juicio humano acepta es lo correcto. No les gusta a muchos aceptar que las acciones de uno, así nadie se dé cuenta, van a ser juzgadas y van a ser, digamos, no premiadas, pero sí, digamos, tendrá sus consecuencias. Mucha gente no quiere ver eso, no quiere aceptarlo. Es como lo digamos, hay un dicho que dice que comamos y veamos que mañana moriremos. Y después de la muerte no pasa nada. Mucha gente quiere pensar eso así. Esa es la situación, Kate. Es difícil entenderlo para nosotros porque no sucedió con nosotros eso. Ah, ya, gracias. Pero entonces esas consecuencias serían como enfermedades y cosas. Sí, sí, Enfermedades, ¿sí? sí, Ujú. sí, sí, sí. Incluso algunos que tratan de aceptarlo y no lo entienden bien, esto suena raro, o sea, a veces como que se van al otro extremo y se vuelven crédulos en todo y se pasan a un cierto nivel de, no sé si decir lo que era, pero digamos, mentalmente no quedan bien centrados con los pies en la tierra. Ese es otro problema. Digamos, se requiere de Ah, mucha ya. fuerza de voluntad y espiritual digamos, no sé si a veces mucha gente se vuelve, esto se dice para burlarse, ¿no? Conspiranoicos, porque creen todas las teorías absurdas y a veces se cuelan ahí algunas reales, pero como se cuelan absurdas también entre las reales, verdades entre mentiras, entonces no hay una voluntad férrea, digamos, algo que lo deje a uno con los pies en la tierra, entonces ese estado mental de uno lo puede debilitar y lo puede a uno enfermar. Y eso sucede, sino que, como les digo, a nosotros no nos tocó eso, porque nosotros de buenas a primeras, de buena voluntad, hemos entendido esto y lo hemos aceptado sin ningún problema. Y en parte se debe a que primero en vidas pasadas lo hemos de alguna manera desarrollado. Pero lo fundamental, y creo yo ahorita se los digo, es porque detrás de eso hay ciertos poderes que le ayudan a uno, que no lo desamparan a uno. Por ejemplo, cada vez que uno reza el rosario, eso le da cierta fortaleza de la voluntad y voluntad a uno. Eso yo creo que ha sido la clave. Si no, sería muy difícil entender esto de Steiner. Y aceptarlo de buenas a primeras es muy difícil también. Entonces, creo que se debe a que vamos de la mano con la Virgen María. Si no, sería muy difícil en esta época. Gracias, Santi. Ok, Santi, dime. tengo una inquietud, es que en unos momentos decíamos, bueno, hace unas charlas que yo, que todo este trabajo espiritual no tenía efecto en el nivel físico, que no se percibía. Eh, pero ahora empecé a entender de que sí se llega a afectar algo lo físico. Sí, 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 sí. Es que o sea, ahora, en este momento, incluso lo Steiner lo dice ahí un poquito, no es normal, pero puede suceder que afecte en lo físico. ¿Sí? Pero en un futuro sí va a pasar que va a influenciar mucho en lo físico, las cosas buenas como malas, ¿no? Las cosas anímicas buenas y las cosas anímicas malas. Las ideas buenas y malas van a afectar mucho en el cuerpo físico, así como hace 2000 años para atrás también lo fue. Ahora no tanto, pero ese no tanto no quiere decir que sea la ley general. Entonces Steiner dice aquí que en algunos casos puede haber personas que sí les choque esta enseñanza y los enferme. O sea que es en algunas personas que son sensibles a estas cosas sí les puede causar efectos, tanto positivos como negativos. O sea, no es lo normal, ¿vale? Que en esta época las personas sufran físicamente por ideas, por pensamientos negativos o positivos, por malas vibraciones, envidias o por buenas. Pero no quiere decir que haya personas que no les afecte. O sea, sí puede haber, pero no es lo normal. Entonces aquí está el nombre de eso que puede haber personas que de choque los enfermen en esta época, ¿no?
Gracias, Santi. Ok, ok. Muy bien, no sé si tengan alguna otra pregunta, inquietud o continuamos. Continuemos. Ok, muy bien. Esta es la misión del movimiento científico espiritual o de la antroposofía. Con él los hombres volverán a conquistar lo que debieron perder. Esto es el dominio de lo espiritual anímico sobre lo material. Lentamente, a partir de la cultura de la antigua India, hubo aún hombres que, como herencia de tiempos antiguos, poseían el cuerpo etéreo parcialmente fuera del cuerpo físico, siendo por ello susceptibles de influencias anímico-espirituales. Por esta misma razón, el Cristo debió venir justamente en esa época. Si hubiera venido en la nuestra, no hubiera podido obrar de la misma manera, como en aquel tiempo, ni tampoco dar el gran ejemplo como lo hizo entonces. En nuestra era tropezaría con organismos humanos mucho más identificados con la materia física. El Cristo mismo tendría que incorporarse en una organización física que ya no permitiría ejercer, como en su tiempo, el poderoso efecto de lo anímico espiritual sobre lo físico. No solamente el Cristo, sino también otras entidades tendrían que contar con esas condiciones. Y la evolución de la humanidad solo es comprensible si se la considera desde tal punto de vista. Tomemos el ejemplo de la misión del Buda. Él dio a la humanidad la suprema doctrina del amor y de la piedad, como asimismo lo que se describe como el sendero de 8 etapas. Pero no hay que pensar que el Buda, si apareciera hoy, lo podría hacer de la misma manera, pues en nuestro tiempo no sería posible ofrecerle al Buda una organización física como instrumento adecuado de su evolución. El organismo físico del ser humano cambia continuamente, por lo que fue necesario observar exactamente el momento en que el Buda pudiera encontrar esa organización modelo para realizar el grandioso hecho del sendero de 8 etapas, destinado a ejercer su influencia y así hacerla comprensible espiritualmente. Podría parecer extraño, sin embargo es así. Todo cuanto la humanidad ha podido realizar posteriormente en lo filosófico y en lo moral representa tan solo un débil comienzo por el camino de alcanzar lo que las enseñanzas del Buda contienen. Por más que la gente admire toda clase de filosofías, como el kantianismo y otros sistemas, todo esto no es más que un principio elemental comparado con los amplios fundamentos del sendero de 8 etapas, y la humanidad tardará mucho en elevarse a la comprensión de todo su contenido. El Buda actuó en su tiempo y dio al mundo la doctrina del amor y de la piedad como un hito de orientación para las futuras generaciones que por sus propias fuerzas deberán llegar a la comprensión de las verdades del sendero de 8 etapas. En la sexta cultura habrá un apreciable número de personas capaces de comprenderlas. Ciertamente hemos de recorrer un camino muy largo hasta que el hombre pueda decirse. Por las fuerzas del alma propia hemos llegado a conquistar lo que el Buda ha expuesto del sexto al quinto siglo antes de nuestra era. Ahora en nuestra alma nos parecemos al Buda. Lentamente la humanidad ascenderá a la cúspide. Los primeros exponentes son los que, junto con la respectiva individualidad, forman parte de una gran era y que traen a la humanidad los elementos para comprender la nueva enseñanza. Los demás ascienden lentamente y mucho más tarde alcanzan lo que se les indica como la meta. Finalmente, cuando cierto número de personas habrá alcanzado el grado de desarrollo para emprender el sendero de 8 etapas, no como algo simplemente relatado en los libros del budismo, sino como algo propio, alcanzado por la cognición de su alma, esas mismas personas también habrán llegado bastante lejos en cuanto a otro elemento de su desarrollo. En mi libro, Cómo se adquiere el conocimiento de los mundos superiores, dícese cómo se relaciona el desenvolvimiento de la flor de loto de 16 pétalos con el sendero de 8 etapas. Por el sendero de 8 etapas el hombre desarrollará el loto de 16 pétalos. Entre ambos hay una íntima relación. Para el que penetra en el sendero de la evolución de la humanidad existe un indicio para conocer el grado de esta evolución.
concuerda con el grado de desarrollo de la flor de loto de 16 pétalos, la cual será uno de los primeros órganos de que el hombre podrá servirse en el tiempo por venir. Una vez desarrollado este órgano, habrá cierto dominio de lo anímico espiritual sobre lo físico. Únicamente el que se decida a buscar el desarrollo en sentido esotérico podrá decir que realmente ha tomado el camino que es el sendero de 8 etapas. Lo demás, lo estudiar, lo cual naturalmente es muy útil y les ayudará a evolucionar. Bueno, muy bien, no sé si tengan alguna pregunta, comentario. Santi, pero entonces las enseñanzas del Buda, es decir, siguen vigentes. Yo pensé que ya como que habíamos, no sé, cambiado a las de Cristo o algo así, que habíamos dicho que los orientales también ya tenían cosas que no eran como para esta época. Sí, ambas afirmaciones son correctas, Kate. La doctrina que dio el Buda está dando muchos frutos, todavía no se ha comprendido, ¿no? Y Cristo vino y continuó el camino del Buda y lo va a llevar a un punto más alto que todavía no, digamos, el promedio de la humanidad no lo puede comprender, ¿no? Eso será para futuros periodos, todo lo que el Cristo dio como impulso para que se pueda aprovechar, ¿no? En la humanidad. Eh, ahí te contesté la mitad. La otra mitad es, el problema es que la humanidad interpreta las cosas de una manera especial. Entonces, la Biblia, por ejemplo, debería interpretarse de una sola forma, pero sabemos que actualmente no es así. Hay decenas de miles de grupos cristianos con diferentes ideas de interpretaciones de la Biblia. Asimismo, el budismo actual ha llegado a un punto en que no ha podido superar, digamos, esa comprensión de lo que el Buda dio hace más de 2500 años. Lo que enseña ahora se ha quedado rezagado a la interpretación de aquella época que humanamente se podía entender. Entonces, el problema de la humanidad, más exactamente la doctrina que hoy se enseña como budismo, es la que se ha quedado rezagada frente a lo que realmente el Buda dio como la doctrina de los 8 senderos. No sé, Kate, si te enredé más, pero esa es la explicación. No, está bien, gracias, Santi. Ok, muy bien. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Todas las preguntas son muy valiosas. Todas aprendemos con eso o reforzamos las ideas. Así que no les dé pena preguntar. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, continuamos o comentamos. Esos órganos de la flor de loto, esos son órganos astrales, ¿cierto? Sí, Kate, creo que sí. Te digo en duda porque no sé si hay representación en el cuerpo etérico o en el astral, pero entiendo yo que sí, inicialmente estos órganos se deben despertar en el cuerpo astral y luego en el cuerpo astral los debe imprimir en el cuerpo etérico. Entonces, como no sé exactamente ese de 16 pétalos a qué se refiere, si ya al que está impreso en el cuerpo etérico o es el que estaba en el cuerpo astral, entonces por eso no te aseguro la respuesta. Pero sí es la idea, o sea, la base de la pregunta sí la entiendo, pero no puedo contestarte con toda certeza si es en el cuerpo astral o el cuerpo etérico. Ya, gracias, Santi. Ok, muy bien. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Continuamos. Santi, no, pues me ponía a pensar de que pues, de verdad que el hombre es tan insignificante y tan elemental, tan chiquito frente a todo esto tan complejo y tan grande de la creación de Dios y tan inalcanzable o inentendible para uno. Es decir, uno con esta mente que van, pues obviamente no es con la mente, ¿no? Pero digamos que es tanto que estaba pensando que realmente como
la captación de toda esta majestuosidad toca es con la humildad y por eso veo que de pronto con lo de la Virgen María es el camino, ¿no? La sencillez y la humildad es lo único que le da a uno como para empezar a aceptar todo, ¿no? Sí, vale, has dicho la verdad que es difícil, digamos, para una persona que no sea católica aceptarlo, pero y tratando de ser bastante exigente conmigo mismo en el sentido de evitar fanatismos, creo que el único camino correcto para desenvolver la parte espiritual que actualmente estamos viendo frente a este materialismo, que es la antroposofía, la manera correcta de entender y enfrentar todas estas cosas es con ayuda de la Virgen María, porque es con ella mismo que uno va a poder entender, comprender el misterio del Cristo y todo lo que hay detrás de todo eso. Entonces, tenemos bien la Biblia, tenemos el conocimiento, y bien el conocimiento de la antroposofía. Tenemos idea, digamos, de los dogmas del catolicismo, idea de otras cuantas, de otras ideas religiosas, como la ley del karma, la reencarnación, del hinduismo. Estamos aprendiendo cosas del budismo, gracias a que Steiner también nos dice cosas de la doctrina del budismo. Pero todo esto no es de fácil comprensión si uno no tiene la humildad correcta y la intervención divina correcta, porque es difícil. Y tú lo has dicho muy bien, ¿vale? Es gracias a la Virgen la posibilidad que esto se nos da a nosotros y que a las personas se les puede dar si van con de la mano pues, de la Virgen María. Si no, sería muy difícil. Yo no digo imposible porque no, ya estaría rozando el borde del fanatismo, pero creo que es así. Yo pienso que por eso es tan importante que a los niños pequeños se les muestre como el camino del Cristo, ¿no es cierto? La doctrina del Cristo, porque como pues mm, ya no, no es ninguna educación religiosa ni nada, entonces en la casa sería el lugar, ¿no? Porque esos niños van a crecer, esos niños van a ser pues el futuro de la humanidad, y una persona que no crea en nada, sino que como que uno nació pues para morirse y ya. Pues imagínese qué se puede esperar, ¿no es cierto? Pero pues porque cuando a uno, bueno, yo en mi caso tuve el privilegio de mi abuelita que me crió y me enseñó lo del Cristo, la Virgen, yo pienso que eso me sirvió muchísimo para lo que dice Malena, uno aprender a ser como humilde y aceptar, ¿no es cierto? A la Virgen, porque a veces las personas son como soberbias y piensan que eso es como de viejitas o algo así, pero para mí que es muy importante es inculcarles algo a los niños, ¿no? No dejarlos a que ellos se críen así como animalitos. Sí, así es. Es, de hecho, importante se queda pequeño. Es importantísimo. Es importantísimo que en estas edades, digamos, hasta los 7 años, a los niños se les dé a modo de semilla todos estos conocimientos del mundo espiritual, de la Virgen María, del Cristo, a modo de semilla. Obviamente uno no va a adoctrinarlos, pero sí que sepan que existe eso, que los padres lo están haciendo, que los familiares lo hacen y que es normal, porque ¿qué pasa? Eventualmente los niños van a relacionarse luego en el colegio con otros niños y si los padres de esos niños han sido ateos o han sido relajados en las cuestiones espirituales, se van a burlar de los que sí creen en algo espiritual. Eso es casi seguro que va a pasar. Entonces es muy importante que se sepa todas esas cosas. Esa fortaleza interior que tienen que tener los niños, que las da precisamente, es el conocimiento espiritual y el ejemplo de los padres o de los que lo cuidan familiares. Es muy importante eso. Entonces sí, eso es importantísimo. Sí, sí, Santi, es tan delicado esa parte, esa primera etapa de los niños. Y ahora me hiciste acordar, Fabiola, de conocer una pareja de jóvenes, pues ya jóvenes, digamos que ya pensando en formar hogar,
y diciendo, ¿no? Que la parte espiritual que van a dejar que el niño decida en qué va a creer. Imagínate, ahora como todo es que el niño tiene que decidir su sexo, su no sé qué, que no, que esperemos Uy, a no, que crezca y terrible, que ¿no? decida en qué va a creer. Ríete Qué en lo pecado. que va a terminar eso. Imagínese un niño que sabemos que a partir de los 7 años más o menos es que ya ellos pues más o menos el ser humano aprende a entender que es uno mismo, ¿no? ¿Qué tal un niño tan pequeño y no dejarlo que él mismo decida? Sí, así es. Ese es un plan diabólico, azúrico, porque la gente lo ve como algo normal. No ven el plan diabólico aquí detrás de todo eso. Es comprensible para toda la humanidad, si no lo ha olvidado, que los niños hasta cierta edad, digamos hasta los 7 años, que nosotros que estudiamos la antroposofía sabemos que es hasta los 7 años más o menos, hasta la primera intención, que el niño apenas su yo empieza a emerger. ¿Qué quiere decir esto? Que antes el yo todavía no está bien dentro del organismo del niño. Por lo tanto, no tiene conciencia de lo que es bueno y malo. No puede elegir porque no sabe. Por eso es muy importante que se le enseñe a un niño qué es bueno y qué es malo hasta esos 7 años. Lo tienen que los padres enseñar principalmente por el ejemplo. Pero hay que enseñar y corregir, porque los niños no saben distinguir entre lo que es bueno y malo. Después de los 7 años ya tiene el yo ya bien formado, ya bien predispuesto, y ya él puede hacerse responsable de sus decisiones. Si bien tiene que seguir aprendiendo hasta los 18 años, incluso hasta más adelante uno sigue aprendiendo lo que es bueno y malo. Pero es antes de los 7 años, el niño no sabe. Tiene que alguien enseñarle qué es bueno y qué es malo. Así como un niño no sabe, no puede por sí solo aprender a caminar en dos patas, tiene que alguien enseñarle. Así como un niño por sí solo no puede aprender a hablar o a escribir, tiene que alguien que enseñarle. De la misma manera, alguien tiene que enseñarle al niño qué es bueno y qué es lo malo. Y eso es la responsabilidad de los padres o familiares que están criando al niño. No puede decidir un niño eso, pero lo hacen ver como si fuera eso lo normal, y eso no es así. No, exacto, y que decidan y ni siquiera le dan opciones. O sea, si van a esperar que él decida después de los 7 años o cuando sea adulto, al menos debe- deberían ponerle la opción de Dios, ¿no? De la Virgen. Así Exactamente, él tendría cómo decidir. exact- Pero sí es como un adoctrinamiento, como eso ahorita también que hay muchos padres que no, que el niño es, no sé cómo se dice, sin sexo, sexo no binario, algo así, Ay, para que él sí, decida qué va a decía hacer. después. Aunque, por Dios. y Pero uno les pregunta al colegio y eso sí lo tienen decidido, ¿no? Y digo, pues igual, déjalo que crezca y que decida entonces en qué colegio va a estudiar después. y eso es válido incluso lo del colegio, porque se puede decidir, pero el sexo no se puede decidir, ya nació así, eso no debería haber duda. Entonces la cosa está bastante, digamos, manipulada por el mal. La educación se ha infiltrado los espíritus azúricos de tal manera que muchos padres van a caer en la trampa, van a pensar que eso es lo normal y eso no es así. Eso es un daño gigante lo que le están haciendo a las nuevas generaciones. Sí, yo leí por allí, sino que no me acuerdo en el momento, y me gustó mucho esa partecita que decía de que ahorita eso, que binarios, que no binarios, que una cantidad de géneros y todo, y que decía, pero es que el ADN solamente es algo así como masculino y femenino, en el ADN, no hay otro tipo, ¿no es cierto? Entonces, Sí, ¿por qué quieren cambiar todo eso? La respuesta rápida es porque así debilitan a la humanidad y al debilitar la humanidad, los poderes malignos hacen y deshacen fácilmente. Cuando la humanidad está fortalecida, o sea, cuando se fortalece, es difícil que se confunda hacia el mal. La humanidad debilitada, débil de voluntad, es fácilmente manipulable. Y eso es lo que quieren las grandes potencias. No estoy hablando aquí de poderes políticos, no estoy hablando más allá de eso, algo que está por encima de eso.
muy bien. No sé si alguien tiene algún comentario adicional o continuamos con la lectura. Otra cosa de lo que decía Malena, me acordé ahora que al principio pues que decía que todo esto pues tan grande, tan magnánime pues como para el ser humano que es tan insignificante, le ponen como la contra también es que todo esto tan grande fue creado para nosotros, o sea, no debemos sentirnos como insignificantes, sino que antes todo esto es para nosotros. Me acordé ahorita que les estaba diciendo. Sí, 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 claro, claro. Así es, así es. Em, digamos, hay que verlo como una responsabilidad, ¿no? Hay que tener, digamos, mucho cuidado en cuando se enseña religión a los niños, porque la Biblia lo dice perfectamente, lo dice muy con las mejores palabras, sino que a veces la malinterpretan, ¿no? Si bien todo esto es muy grande y muy gigantesco, y comprenderlo y entenderlo es muy difícil, en una sola vida no se puede. Lo que sí, digamos, nosotros podemos sospechar, los que estudiamos la antroposofía, es que esta evolución ha sido, este universo material es para la evolución de la humanidad, ¿no? Pero no quiere decir que el ser humano deba aprovechar egoístamente eso. Antes tiene que saberla administrar. Y eso es lo que el ser humano no hace. Y creo que las palabras de Jehová, no sé si textualmente, pero la idea es que le dice, uno de los mandamientos que le dice a Adán, es que él tiene que, no tiene que someter a su voluntad todas las cosas que están hechas para él, sino que tiene que cuidarlas y administrarlas. La palabra someter a veces se traduce mal como si fuera a restringir o obligar a que le sirvan, y eso no es así. Esa palabra de sometimiento mal traducida, porque en el lenguaje primitivo hebreo, las poquitas palabras hay que saberlas interpretar bien. La correcta interpretación es administración. Tiene que saber administrar todo lo que se le ha dado al ser humano para el bien de él y de todo lo demás. Más o menos como cuando el Cristo hace el lavatorio de pies. Si bien Cristo está por encima de los apóstoles y todas estas cosas, Él se arrodilla y lava los pies a los apóstoles, porque sabe que tiene que cuidar esto, que es la misión de la humanidad, porque sin la humanidad no, Él no podría ser. Y lo mismo, nosotros no podríamos ser si no existiera todo esto que hay detrás, que es el universo material y todas las cosas que se hicieron para poder evolucionar. Entonces, sí, está bien, Kate, muy bien. No sé si tengan algún comentario adicional, pregunta o continuamos. Bueno, voy a continuar. Por lo que antecede, también comprenderemos que lo espiritual anímico solo puede ejercer su influencia en las personas que ya hayan comenzado a compenetrar orgánicamente su alma propia de lo que reciben como sabiduría espiritual. En la medida en que el sendero de 8 etapas llegue a convertirse en vivencia del alma, obrará a su vez sobre lo físico. Los muy inteligentes materialistas podrán objetar, por cierto, que hayan visto a un hombre que había comenzado un desarrollo espiritual y a pesar de ello murió a los 50 años. Esto demuestra, dirán ellos, que la sabiduría espiritual muy poco ha contribuido para prolongar la vida. Sin embargo, no se aporta el argumento contrario, esto es, ¿cuánto tiempo ese hombre hubiera vivido sin haber pasado por el desarrollo espiritual? Pues podría ser que en tal caso solo habría llegado a la edad de 40 años. Lo esencial es que las cosas se consideren de esta manera. En vez de verificar solamente lo sucedido,
sin prestar atención a lo que no esté a la vista. Hemos visto que lentamente la humanidad perdió el dominio de lo espiritual anímico sobre lo físico, evolución que duró hasta dentro de la cuarta cultura en que el Cristo vino a la tierra y en que aún había bastantes personas que evidenciaban la influencia de lo espiritual en lo físico. Aquel fue el momento en que el Cristo debió venir a la tierra, pues en caso de haber venido más tarde, no hubiera sido posible evidenciar las cosas en la misma forma en que fueron realizadas. Todo debió hacerse en ese preciso momento. ¿Qué es lo que significa la venida del Cristo al mundo? Significa que el hombre, al comprender correctamente la naturaleza del Cristo, va aprendiendo a servirse de su autoconciencia, con todo el poder de la conciencia de su yo, y que este yo va ganando el absoluto dominio sobre todo su ser. Mediante este yo, consciente de sí mismo, será posible recuperar todo cuanto la humanidad había perdido en el curso de los tiempos. Pero así como el Buda tuvo que traer por primera vez las verdades del sendero de 8 etapas, así también antes de concluir los tiempos antiguos, fue necesario dar el ejemplo del dominio del principio del yo sobre todo cuanto en el mundo pueda existir de procesos de la corporalidad. Si el principio del Cristo entrara ahora al mundo, ya no sería posible ejercer los grandiosos efectos terapéuticos como en aquel tiempo. Esto se pudo hacer porque aún había hombres con su cuerpo etéreo suficientemente elevado sobre el cuerpo físico para que aquel, mediante la mera palabra o el mero tocar, pudiese recibir tan poderosa influencia de la que hoy, en el mejor de los casos, solo puede haber la más débil reminiscencia. La humanidad empezó a desarrollar el yo para que ante todo pudiese comprender la naturaleza del Cristo, como punto de partida para reconquistar lo que en tiempos pasados había perdido. En los últimos hombres de las características anterior debió evidenciarse cómo el yo, en su plenitud, existió en el Cristo Jesús, tal como existirá en todos los hombres al final de aquel tiempo. Esto lo describe el autor del Evangelio de Lucas a fin de mostrarnos el Cristo trae al mundo un yo que penetra los cuerpos físico, etéreo y astral de manera tal que sus efectos se hace sentir en toda la organización corpórea. Con ello quiso mostrar lo que sigue. Cuando el hombre en el curso de cientos de miles de años se haya apropiado de toda la fuerza que puede emanar del yo del Cristo, entonces del yo de cada uno podrán emanar efectos como los que del Cristo irradiaron hacia la humanidad. Esto se mostró en todas las esferas para la humanidad de aquel tiempo. Bueno, muy bien, no sé si tengan algún comentario, pregunta. Santi, algo se supone que es algo así como lo de eh, hey, la transfiguración, alguna cosa así, ¿no? ¿Cómo vale? No, no, o sea, no entiendo la... Es que dice que se emana efectos como así como Cristo irradió. La transfiguración, no. Ah, ya, ya, ya. La transfiguración fue algo muy especial que, que digamos, sobrepasa en este momento nuestros conocimientos, porque se hizo evidente en el mundo espiritual. Los autores de los evangelios lo relatan como imágenes del mundo espiritual. Y más o menos relata que Cristo se hizo como un sol, ¿no? Y dejó ciego a los que estaban presentes ahí, que eran 3 apóstoles, o 2, no me acuerdo. Sí. Y después quedaron dormidos. No aguantaron esa visión. Era muy impresionante eso. Pero eso es otro extremo, ya otro ámbito. Lo que Steiner creo que trata de decir aquí es que
Todo lo que hizo Cristo como efecto terapéutico cuando él curaba enfermos, incluso con que tocó una vez el manto de una muchacha la curó, ¿no? No me acuerdo cómo es que era el evento, pero algo así. Sí, que la mujer tocó el manto de Cristo y sintió que le El salía poder de ahí. una energía, algo así, un poder. Eso. Eso es lo que el ser humano de un futuro va a poder hacer. Eso mismo que hizo Cristo hace 2000 años. Un ser humano bien desarrollado, cuando digo bien desarrollado, es que ha hecho el proceso correcto de la evolución, va a poder hacer. O sea, nuestro ejemplo de imagen de una humanidad futura es el Cristo de hace 2000 años. Esa es como nuestra meta para esta evolución que tenemos que hacer. Esa es como la idea, vale. Santi, y sí, ya estoy entendiendo esa parte. Cuando están estas tendencias de lo de la sanación con las manos, el Reiki, ¿es algo por ahí? ¿Tiene sentido? Ah, buena pregunta, vale. A ver, pienso un momentico. No, no es en ese sentido. Porque lo que Cristo hacía hace 2000 años era con su fuerza de voluntad, con su yo en su estado máximo de conciencia, que, que quiere decir que estaba consciente de las leyes del karma, podía hacer esas cosas. Cuando el yo está bien despierto, bien desarrollado en su plena conciencia, puede hacer esas cosas. Actualmente el Reiki, digamos el yoga, todas estas cosas, no es que sean malas, pero simplemente son cosas que se hicieron hace 2000 años o atrás que sí podrían haber servido. Ahora, en este periodo cultural que estamos viviendo, eso no sirve de a mucho. No lo estoy desechando, simplemente estoy diciendo que no sirve de a mucho. Lo que sirve mucho en este periodo cultural es el conocimiento de la antroposofía. Lo que es Reiki, estas cosas de yoga, fueron muy valiosas hace 1000, 2000 años, porque la constitución anímica del ser humano era diferente a la de ahora. Ahora la constitución anímica es el desarrollo de la lógica y de la razón, del yo consciente, y es este momento en que el ser humano, gracias a su configuración anímica, está capacitado para comprender las cosas espirituales, para entender esa ciencia espiritual. Antes de Cristo, eso era imposible, comprender el mundo espiritual, tal como ahorita lo estamos haciendo, gracias a la lectura de Steiner. Entonces, eso del Reiki es algo que no es no es lo que digamos Steiner está hablando aquí. Lo que Steiner está hablando aquí es algo que digamos el yo de una persona conscientemente puede hablar en el yo de la otra persona, de yo a yo, de autoconciencia a autoconciencia. No cuestión de pases mágicos como se hacía antes, que sí tenía efecto. No, ahora es diferente. Gracias, Santi. Ok, incluso aquí está en este parrafito aquí. El Cristo trae al mundo un yo que penetra los cuerpos físico, etéreo y astral, de manera tal que sus efectos se hacen sentir en toda la organización corpórea. Entonces la idea es que con una voluntad fuerte, con un yo, con una autoconciencia bien desarrollada, ya puede ejercer dominio y efectos sobre los demás mundos, el mundo etérico, astral y hasta el físico. Así como Cristo lo hizo hace 2000 años que podía curar debido a su voluntad, debido a su yo fuerte, que tenía efectos al yo de las otras personas, es que se puede hacer las cosas. Y eso mismo que Cristo hacía hace 2000 años, es lo que podríamos hacer en un futuro las personas que tengan el yo fuerte, que tengan un yo, cuando digo fuerte es de buena voluntad, ¿no? Con buena voluntad, con fortaleza en estas cosas, y así pueda tener dominio sobre el mundo astral, etérico y físico. Esa es la idea, ¿vale? Gracias, Santi. Ok, muy bien. No sé si alguien tenga alguna pregunta adicional, comentario.
muy bien. Yo creo que podemos dejar por hoy. Ya son las Sí, 9:30. 29. Sí. Y para no adelantarnos a los que faltaron hoy, entonces yo creo que podemos dejar por hoy ahí. Sí, Listo. perfecto. Ah, Sí, bueno. sí, sí. Bueno, Bueno, feliz Bueno, noche a todos. Muchas gracias, Santi. gracias feliz Feliz a noche. noche. ustedes. Feliz Muchas noche. Chao. gracias a Chao. todos. Gracias, Bueno, chao. Dios los chao. Feliz bendiga. noche. Chao. Chao, chao.